Y bueno, quería ahí hacer una mención específica en el chat, ¿no? Estefanía Acevedo nos dice, yay, por fin puedo verlos en vivo. Una sacana rúnico, como se suscribió, o sea, se unió después de que hice los videos que ya están programados. No la hemos podido mencionar como parte del crew, pero pues ahí está. Qué bueno que estás aquí. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal, a ti y a los demás que son los mecenas. Gracias a ustedes salen adelante estos videos y posteriormente ya te vamos a nombrar como Dios manda. Un saludo ahí a todos los que están en el chatcito. Y mi bro, hoy tenemos un montón de temas. Vamos a hablar de variedad. Si ustedes quieren que platiquemos de un tema específico, escríbanlo en los comentarios. Hoy somos de ustedes. Así que ya tenemos ahí un par de cositas que queremos conversarles. Ya saben, las cartas nuevas que salieron, el juego este de los Yordles, cositas, ¿no? Pero si ustedes tienen un tema de ahí del que quieren que platiquemos, lo analizamos ahorita en vivo y pues vemos qué sale, mi bro. Así que va a ser, a diferencia de otros streams, un poquito más relajado, mis bros. Esperemos les guste el ambiente y esperemos les guste este formatito experimental, novedoso. Ya veremos qué pasa en esta noche. Recuerden, los martes son los días en los que vamos a estar analizando cinemática tras cinemática, así como lo votaron ustedes en un stream anterior, un tier list que hicimos para poder darle número, ¿no? Enumerar qué cinemática íbamos a analizar y después cuál. Ahorita ya vamos con 5, me parece. 2, El Camino Jonio, Linaje de una Espada Manchada, Llamado del Poder, donde sale Rise, The Call, El Llamado, la más chingona, y Todo lo que será son las que tenemos analizadas. Hay una cosa más, güey, antes de entrar a los temas. Fíjate, ahí mi panita Maddy nos está escribiendo algo curioso que creo que podríamos contestar en corto antes de ya empezar con los temas. Y es que no sabe nada más que el lore de LOL, ¿no? Es divertido de jugar. Fíjate que hay una situación ahí curiosa. Creo que es una convención de que LOL en sí no es divertido. Te tilteas mucho, juega con cierto espectro de la psique que te obliga a no estar del todo bien, a no estar de todo en orden. Pero fíjate, yo te invito a que te des una vuelta los días sábados cuando jugamos, el único día de la semana donde dedicamos el stream a jugar. Y te vas a dar cuenta que si bien el LOL todo parece indicar que no es divertido per se, cuando lo juegas con amigos y quitas digamos, la célula, la partícula de ser competitivo en un sentido como negativo o hostil, resulta muy divertido. Nosotros tiramos una ruleta de minijuegos en donde forzamos el juego a tener minijuegos internos y nos la pasamos muy bien, güey. Realmente te puedo decir que genuinamente, a mí que no me gusta el LOL, ya lo he dicho muchas veces, nunca lo he disfrutado. A mí lo que me gusta es jugar con mis amigos y da igual si es LOL o si es fútbol o es baloncesto en la cancha de aquí atrás. Resulta genuinamente ameno, güey. Así que si no estás metido dentro del juego de LOL, no necesitas jugarlo. Si eres una persona que tiende a pasarlo mal con juegos, ni te le acerques, men. Mejor déjalo así. Y si tienes amigos y juegas con ellos online, es muy divertido, güey. Si no tienes amigos con los que juegas online, clávate al Discord. Hay una comunidad bien chida. Jugamos, vemos series, vemos películas y nos la pasamos realmente bien, güey, platicando de todo un poco. Así es que ahí están los enlaces fijados para que te des una vuelta si te interesa conocer a gente chida y pasarlo bien. Y mi bro, ahora sí, sin más por el medio, güey, sin más preámbulo, ¿qué te parece si vamos ahí abriendo la convocatoria para que la gente en el chat nos diga de qué quieren que hablemos? Y bueno, si se tardan mucho, mi bro, pues empezamos ahí con el tema de las cartitas nuevas, ¿no? Ahí hay un tema de cartitas que está interesante. Sí, muy interesante, por decir menos, mi bro. Nuevas cartitas para Legends of Runeterra. Ya saben, Legends of Runeterra, pues es un lugar muy extraño porque hay cosas chidas y hay cosas no tan chidas. Hay cosas que podríamos decir que es del canon y hay cosas que podrían no serlo. Es complicado. Recuerden que los Rioters nos mencionaron todo lo que están produciendo de lore, todo lo que están produciendo de narrativa, eventualmente va a converger en una sola narrativa y todo lo que vean de historia se va a volver canon de una manera u otra. Una vez dicho esto, hay cosas muy extrañas que pasan en Legends of Runeterra por obvias razones, ¿no? El juego necesita un montón de súbditos o de vasallos de los personajes principales para que los decks tengan sentido. También cuántas ideas tienes que tener para poder crear las cartas necesarias para que el deck tenga sentido. Muchas veces se van por las ramas, encuentran de todas partes cartas nuevas, personajes nuevos, algunos jocosos, algunos extraños. Eventualmente todo va a converger en el canon de la narrativa de LoL. Aquí tenemos en pantalla lo que va a venir de skins, de aspectos en Legends of Runeterra, que es este universo alternativo muy popular que es Eclipse, Coven,
¿no? Ya saben, aquelarre, esta disyuntiva que hay entre eclipse lunar y eclipse solar. Los dioses antiguos y Bosque Viejo también está en este universo alternativo de lore de League of Legends. Y bueno, viene acompañado de 3 campeones, mi bro. Janna, Bolívar y Nilah, 3 campeones muy interesantes de los cuales hemos hablado o estamos por hablar en el canal. Sobre todo tenemos un video de Nilah muy chido que si no han visto les invito otra vez a ver otro video, mis bros. No es propaganda, es invitación. Vamos a hablar de Janita, mi bro, que tiene un estado muy interesante y nosotros lo mencionábamos anteriormente. Janna tiene este aspecto de semidios, güey. Es muy similar a lo que pasa con Bolívar y también esta dicotomía que hay entre los Kanmei y los Akana, diciendo que si los Akana se pueden transformar en Asakana y a su vez volverse parte de la sustancia demoníaca primigenia, los Kanmei, que están en la otra polaridad, que se entiende que son los espíritus que van bienaventurados por el plano espiritual, tienen una especie de crecimiento hacia esa polaridad y eventualmente tenderían a ser algo como los demonios, pero en positivo. Y nuestra propuesta, nuestra conjetura en el canal es de que van a ser dioses o semidioses. Y en este lugar entraría Ornn, entraría Bolívar, entraría Anivia y entraría Janita, que su lore está muy chido, mi bro. Sí, fíjate que nosotros vaticinábamos antes de que supiésemos incluso que iba a estar Janita en el juego de cartas, que era fundamental su posición dentro de la historia de la narrativa. Este siguiente lunes va a salir el video de Sound y justamente, a pesar de que ya estaba programado desde la semana pasada, nos centramos en el desarrollo de Janna, quién es y por qué es fundamental para la narrativa. Ahí en ese video explicaba, y también hemos explicado en otros en vivos, cómo su figura es fundamental para el desarrollo de Sound como sociedad. Recordemos que Sound fue fundado al mismo tiempo que Shurima. De alguna manera en la historia fue absorbido por el imperio shurimano. Cuando Azir toma el poder, es obligado por Serath, a través de manipulaciones, a cancelar a los dioses que no fueran ascendidos, por supuesto, ¿no? Por una cuestión de control, ¿no? Control social. Al quedar velados los dioses, uno de los dioses que era más prominente era Janarem, el nombre en shurimano de Janita, güey. Y fíjate, Janita es un personaje muy curioso precisamente por esto. Una de las cosas importantes que tenía Janita era justamente servir al comercio. Ella hacía que los barcos llegaran a buen puerto y ayudaba a la gente con unas cuestiones que tenían que ver con la esperanza, que después fueron relevantes. Después de que sucedió lo que partió a Shurima, que fue la caída de Azir por la traición de Serath, el pueblo en Sound seguía venerando a Janna, pero ya tenían como costumbre tallar unas pequeñas figuras, unas digamos como tótems de aves y rezarle al viento, ya no a Janarem, sino al viento, porque insisto, había quedado velado de la historia, digamos ¿cómo se le dice cuando una idea se convierte en una figura antropomórfica? Alegoría, claro, alegoría. Tuvieron que transmutar la idea primigenia de Dios a una alegoría, la alegoría que después se convierte en la Janita que conocemos físicamente. Es una cuestión folclórica. Ya vamos a llegar a ese tema que es fundamental. Lo platicamos en el tema de flor espiritual. Pero bueno, quiero resumirlo lo más posible. Incluso les comentaba que había una escena en Arcane al final del primer capítulo donde Vi lleva a la azotea de su casa a Jinx y le dice, hey, mira, ¿ves ese juguete que está ahí, que es como un osito de peluche, un conejo de peluche o algo así? Le dice, siempre venía aquí y soñaba con que el viento o un ave lo bajara, ¿no? De los cables. Y es justamente esta correlación que existe de manera endémica de los pobladores de Sound para con Janna, a pesar de que Vi nunca vimos en la serie y no dice en la narrativa en ningún lugar que le rezaba a la diosa. Es simplemente algo que está dentro del genoma cultural de los saonitas, rezarle a las aves y rezarle, por supuesto, también al viento, güey. Así que este es el nivel de importancia que tiene Janna. Y también vaticinábamos en estos mismos streams o en el video que vamos a ver el lunes, que es muy curioso cómo lo contrario a los Akana y a los Kanmei parece ser representado ahora por estos dioses, ¿no? Los dioses primigenios. Comentábamos cómo Janita no se entendía muy bien qué era, no era una diosa, pero era espiritual o era natural, no se entiende muy bien. Y del otro lado, la taxonomía
anatomía de las criaturas primigenias demoníacas está muy bien estructurada desde la salida de Fiddlesticks y de Nila y todo este arco, ¿no? Sobre todo en Flor Espiritual tenemos a los Akana, que es la mitad del reino espiritual que se ve influenciado por una serie de circunstancias emocionales. Después, cuando se sobreexcitan estas situaciones emocionales concretas, en este caso desde la perspectiva humana negativas, se convierten en Asakanas y después en demonios menores y demonios mayores. Bueno, debe haber un reflejo de eso, ¿no? La ley del reflejo jonio, de la cual hablamos en el video de Yone, debe cumplirse y la forma en la que nosotros consideramos que se tenía que cumplir parece que se va a convertir en canónica, mi bro, que es que justamente estos dioses como los dragones gemelos de Karma sean como una versión de los Asakana y de los demonios menores, pero representados por cosas positivas. El otro lado de la sustancia, es decir, los Kanmei, no los Akana. Yanita entraría en esta definición, el dragón de Lee Sin entraría en esta definición. Entonces, ¿cuáles serían los demonios mayores, mi bro? Pues serían criaturas como Anivia, como Bolívar, como Orn, como la hermana Foca y los demás, mi bro. Probablemente sean 10 para que sea simétrico a las 10 deidades demoníacas principales, güey. Así es que ya lo habíamos comentado y parece que la narrativa desde la perspectiva de las cartas parece empujar en ese sentido, güey, el canon, güey. Así es que está bien interesante, güey. Sí, muy interesante, mi bro. Y también aquí hay dos preguntas que considero, veo en el chat, están muy ligadas. Quisiera comentarles. Para empezar, está el de mi bro Rocky23, que pregunta si los dioses más poderosos representan las leyes físicas fundamentales. Parte ya lo contestó mi bro Lynch y parte estamos de acuerdo que ellos representan ciertas cosas, ya que Bolívar es el dios del trueno, Horn es el dios de la forja. Nos mencionan que Yana, que es lo más importante, claramente la diosa del viento. Entonces parece que están representando como el folclore que tenemos en nuestro universo, si me permiten el término, que se creían deidades, aquellas fuerzas de la naturaleza o estas fuerzas se ciñen a las leyes de la física, ¿no? Ya saben, para los que son de México conocen perfectamente a Tlaloc, ¿no? Que es el dios de la lluvia, o Thor a los nórdicos aquí en el chat que tenemos se representan de esta manera en el folclore. Además que hay un dato bien interesante, así como los asakanas y los demonios se alimentan de emociones negativas, pareciera que los dioses se alimentan de cierta energía positiva, y la energía positiva que emanan los humanos, que Lilia nos lo dice, ¿no? Cuando los humanos sueñan, están generando magia sin saberlo. Entonces, al parecer, los mortales tienen cierto tipo de magia inherente, pero que no todos pueden controlar o son capaces de entender que controlan. Y una vez dicho esto, así como alimentan los demonios, alimentan a los espíritus por medio de la oración, por medio de la creencia, por medio de la veneración hacia estos dioses. Y en Yana nos lo dicen claramente. Yana sobrevive porque en Zaun la siguen venerando, representada como esta ave azul, pero la siguen venerando. Y en Shurima, una vez que crean a los dioses guerreros ascendidos, prohíben la veneración a los dioses anteriores, porque ahora los verdaderos dioses eran estos guerreros que utilizaban para enfrentar al vacío. Eso es muy, muy interesante. Aquí viene la pregunta de mi bro Ronaldo Domínguez, que nos pregunta si los demonios siguen inspirados en los pecados capitales o ya no. Esto es una pregunta muy interesante porque originalmente recuerden que estos demonios hasta cierto punto estaban basados en la mitología judeocristiana, sobre todo de los pecados capitales. Nos lo habían dicho en Riot Games, algún Rioter lo mencionó en los antiguos foros de la justicia, los foros antiquísimos que tenía LOLcito, pero desde que se reworkea el lore, se entiende que ya no va por esa trama con el rework que le hizo a Fiddlesticks nuestro bro Jared Rosen. También cambió un poco pues el paradigma de los demonios, y entonces nos hablan de estas energías, como he estado mencionando, positivas y negativas, que tienen los
los espíritus y que está muy ligado al folclore de Jonia y al evento de Flor Espiritual. Una vez que sale Flor Espiritual, básicamente nos dicen, ya no es el concepto de demonio basado en lo judeocristiano, que es los 7 pecados capitales, sino que ahora representan conceptos mucho más intensos, mucho más variados. Y Nila es un testamento de esto, mis bros, porque no hay un pecado de la alegría y nos sacan un demonio de la alegría que sí es un demonio de la alegría, pero es el demonio de la alegría porque te consume todos los sentimientos y nada más te permite ser alegre. En todas las situaciones es alegre. Entonces es como una especie de tortura que tiene Nila, en el cual ella sabe que no existe ya su familia, en el cual ella sabe que porque tiene este pacto con Ashlesh no puede ser conocida o es olvidada por las demás personas. Entonces tiene esta necesidad de ser la heroína, de crear sus grandes sagas, pero a nadie se le queda quién es Nila, y entonces siempre está en este lugar de olvido y de abandono, de soledad, y lo único que puede sentir es alegría, güey, y eso es para mí una tortura. Claramente ya no nos están diciendo que va a ir por el lado de los pecados capitales, sino por el lado de las energías que genera el mortal o los mortales en Runaterra y esta magia inherente que hay con esas energías positivas y negativas que manifiestan. Si me preguntan mi opinión, esto es mejor y es mucho más profundo y nos da cabida a muchos conceptos abstractos a diferencia del original que era en los pecados capitales. Sí, güey, fíjate, es bien interesante porque platicábamos también en el stream anterior cómo parecía que lo que devoraba el vacío era la materia, y si hablamos desde el dualismo, desde el punto de vista platónico, que es lo que parece dar base a la estructura narrativa del lore, ya saben, polaridades, ¿no? El plano físico y el plano espiritual, ¿no? El reino de las ideas, como llamaba Platón en su momento. Queda muy claro, ¿no? Que el vacío consume materia y los demonios consumen emociones, güey. Entonces me parece muy interesante la división que tú marcas, güey, porque sobre todo nos ayuda a definir de manera bastante más certera cuáles son los rasgos que definen a cada uno de los enemigos a los cuales se enfrenta el humano dentro del lore, güey. Y eso no solo ayuda a que esté mejor modelado, sino que también los próximos campeones se van ciñendo de manera más específica a estas estructuras ya construidas, güey. Cosa que ya habían hecho con los manuales de identidad gráfica, por ejemplo, con la estructura de las regiones, y que ahora lo vemos a nivel narrativo, güey. Así que nosotros contentísimos con que ya no sean los pecados, pero también los pecados hablaban de una cuestión de decisiones del hombre, mientras que las emociones no las decides, güey. Es una cuestión en un lenguaje de más bajo nivel, güey. Es un enemigo más poderoso cuanto menos control puedes tener sobre él, y parece que va por ahí, güey. Entonces está interesante, güey. Recuerden que Jared Rosen fue el padre de estas dos tendencias, como bien menciona mi bro Lynch. Uno es el enemigo de la materia y el otro es el enemigo de la esencia. Esto lo mencionábamos, de hecho, cuando empezamos a hablar del vacío bien, güey, en el stream pasado, como delimita perfectamente estos dos enemigos y hace que cada uno tenga su lugar en el lore sin atropellarse uno al otro. Y eso nos habla de la gran calidad narrativa que tenía Jared Rosen en lore. Y bueno, deja una responsabilidad grande a los nuevos equipos de narrativa que van a tomar el estandarte que dejó Jared. También por ahí veo que mi bro Sueños, Estrellas y Olas nos menciona algo bien interesante, mi bro, sobre las interacciones de voz. Dice, solo me apenó un poco que las interacciones en lore están bastante reducidas debido al recorte de presupuesto. Fíjate que estaba leyendo a algunos Rioters hablar al respecto y ellos mencionaron que inicialmente la idea era de que querían tener muchas interacciones para que el campeón se enriqueciera en cuestión a que entiendes un poco del lore, entiendes un poco de su personalidad conforme vas jugando LOL. Pero una vez que empezaron a hacer esta cantidad enorme de interacciones de voz de los campeones, muchas de ellas se perdían en el randomizer
muchas de ellas no las escuchabas hasta dentro de mucho tiempo, o muchas se repetían demasiado y siempre escuchabas la misma interacción de voz, lo cual era ciertamente molesto, o sentías que el personaje se la pasaba parloteando. O sea, nosotros aquí le hacemos burla a Ashe, güey. Se echa aquí la Biblia entera cuando estás jugando con Ashe. La Glache, güey, se echa aquí su speech, ¿no? Y te está habla y habla y habla y habla la condenada y no te deja ni jugar, güey. Lo que están tratando de hacer no es tanto el recorte de personal ni del presupuesto, sino que lo que están tratando de hacer es ecualizar, están tratando de balancear el hecho de que haya interacciones que enriquezcan la interacción tuya con el personaje y el hecho de que te hable demasiado, ¿no? Que te sature de ruido el personaje. Entonces están buscando ese intermedio y en esto Briar y Nafiri pues se sienten muy bajas de interacciones a comparación de, por ejemplo, Jin. Por ahí los que vean videos de interacciones o aquí en el canal que tenemos varios videos de interacciones, podemos ver pues la cantidad de interacciones. Por ejemplo, Briar si acaso tiene como unos 5 o 7 minutos de interacciones y por ejemplo Jin tiene más de media hora de interacciones hablando y hablando y hablando y no sé Ashe porque no la he visto, güey. Creo que van por buscar este balance y creo que es lo mejor que pueden hacer porque si hay ciertos campeones que parecen cotorros platicando, por ejemplo Saya y Rakan, mi bro, esos güeyes no les para el maldito pico. Pero ¿qué te parece, mi bro, si empezamos a ver las cartitas? Vi una que me llamó mucho la atención, que era de un ursino con unas runas, güey. Fíjate, hace algunos días estábamos platicando ahí en el chatcito, justamente estaba editando el video de Piltover, que hablamos sobre la falacia del progreso y toda esta situación, el que salió esta semana, y platicando ahí con la comunidad, me acuerdo que estaba ahí Gaza, estaba ahí también Glass y había alguien más, pero platicábamos de cómo se veían las runas, güey, las runas que son vitales, ¿no? Son muy importantes para el desarrollo. De hecho, en el video de la hematomancia hablo sobre cómo funcionan las runas, cómo funciona la magia, qué es la magia a nivel narrativo, por qué la hematomancia es lo contrario a la magia. Ahorita también quiero hablar de ese tema sobre el vacío, de un comentario que hizo ahí José Silva. Está bien interesante. Y fíjate, lo que vemos aquí en la imagen esta, para empezar, es un ursino. Recordemos que los ursinos son aquellos que le prestan voz a Bolívar, digamos al espíritu como tal, antes de que tuviera cuerpo. Y también vemos estas runas. Hay una cosa curiosa. En Arcane, por ejemplo, cuando se canaliza el poder para utilizar la puerta Hextech, vemos que salen dos tipos de grafismo. Por un lado aparecen las runas, runas similares a las que vemos en este círculo, y por otro vemos constelaciones, güey. Y ponen las constelaciones como si fueran runas, justamente, güey. Lo cual me parece maravilloso, ¿no? Porque explican cuál es la taxonomía del tipo de magia que hay y cómo se utiliza, ¿no? Como hay una magia que es natural y hay una magia que es artificial y hay otra magia que se conjura y hay otra magia que simplemente existe y es inherente tanto a la realidad como a la persona que la porta, güey. Muy interesante cómo está construida esta parte de la narrativa, poco explorada y que, ojito, y hay aguas para los que vieron Arcane, con doblaje. Todo el tiempo en Arcane, en doblaje, mencionan magia. Cuando en Arcane, en idioma original, hay partes en donde mencionan magia en general, refiriéndose a la magia natural, la que está inherente dentro de la realidad. Y por otro, está lo arcano. Y lo arcano se percibe como con un cierto grado de artificio, puesto que es conjurado a través de simbología, güey. Esto quiere decir que cualquier persona puede hacer uso de lo arcano y por ende tiene como un grado menor de fiabilidad y de naturalidad, güey. Entonces me llama mucho la atención que en una criatura que está como en correlación directa con el Valhir, con Bolívar, veamos las runas. Es muy interesante cómo incluso ellos, para comunicarse con su deidad de manera directa, tienen que hacer uso del artificio de las runas para conjurar este vínculo entre él y pues, la deidad a la que está haciendo referencia. Así es que me llamó muchísimo la atención cómo están construidas esas runas. Y ojito que por ahí aparecen runas que ya hemos visto antes, güey. Sí, runas muy características del Freljord que hemos visto en Bolívar, en Ornn, varios profetas, e inclusive algunas son estandartes de los grupos, tribus que hay en el Freljord, los principales siendo los avarosanos y la garra hibernal. Es muy interesante que hagan uso de estas runas y también esta imagen me remite muchísimo a los axiómatas que hay en Ixtal. Recuerden que allá hay una historia corta
corta, habla al respecto cuando uno de ellos quiere ser Yuntal, que es esta casta gobernadora de Ixtal, y lo meten al Vidalión, que es una especie de tejedora que hace esta tela que pareciera es la estructura de la materia. Y una vez que ellos ascienden en el Yuntal o perciben la experiencia del Yuntal, pueden accesar a todo el plano, es decir, a toda la dimensión que es Runaterra en todas partes al mismo tiempo, y nos muestran cómo el futuro Yuntal percibe los axiomas del Freljord. Y me parece que es esto a lo que mencionaban, que era una magia muy similar a la que hacen en Ixtal con los axiomas, que hay una imagen muy similar de axiómatas haciendo esta misma pose con runas similares, pero muy a lo Ixtalí. Menciona que es la misma magia, pero escrita diferente. Y eso es muy interesante porque al parecer las runas generan poderes y dependiendo de cómo se escriban estas, generan diferentes manifestaciones de poder que son muy similares. Va con esta idea también del equilibrio, ¿no? El equilibrio no es solo uno. La magia no es solo una. Recuerden que el equilibrio jonio es estar en comunión con tus alrededores, con este equilibrio entre el medio ambiente, el plano espiritual y tu ser. Y en el Freljord, el equilibrio es estar en constante conflicto con el medio ambiente, sobreviviendo a el frío intenso, a la hambruna, a las batallas, a la guerra. Y eso es lo que te trae este equilibrio en el Freljord. Entonces es muy interesante cómo todas las formas de pensamiento, todas las soluciones que hay tanto en runas como en equilibrio son válidas dependiendo de dónde provienes y qué dios veneras. Esta carta se llama El Profeta de Valhir, es una carta muy interesante y para leerles un poquito lo que dice de su descripción, dice: veo lo que los demás no pueden ver, la tormenta que destrozará la montaña, la rotura de los huesos de la tierra, el antiguo Freljord será forjado de nuevo en sangre, es solo cuestión de tiempo. Y para terminar mi idea, mi bro, esto me recuerda muchísimo a lo que menciona Malzahar en su historia corta, en donde le va aventando materia y personas a Belveth, igual siendo el profeta del fin del mundo y profetizando que va a haber un cambio radical en Runaterra y este cambio es para bien. No se preocupen, entréguense a Belveth, no se preocupen, solo entréguense a Valhir y todo saldrá bien, mis bros. Es curioso, güey, el festín del profeta, una historia muy interesante porque nos noticiaba la importancia que iba a tener Velvet antes de que saliera Velvet, güey. Fíjate, es muy interesante lo que tú comentas porque es justo eso. Se nos ha hablado, por ejemplo, de las guerras rúnicas, nunca se nos ha dado información precisa sobre las guerras rúnicas. Y esto lo quiero concatenar con una pregunta que nos hacen por ahí respecto al vacío. Dragon Beats nos dice: buenas, mis bros, tengo una pregunta. Cuando el lore en general cumpla su función, incluso todas las etapas del vacío, ¿qué creen que seguirá después? Fíjate, en primera, veo muy complicado que lleguemos a ese momento, güey. Recuerden que los ciclos, nosotros hemos hecho un metaanálisis de cómo funciona la narrativa, los lanzamientos de la narrativa, y hemos descubierto que hay ciclos de 4 años y que cada 4 años se establece en un proceso como de diástole y sístole la estructura narrativa que sostendrá importancia narrativa en bloques de 4 años. Por ejemplo, la creación narrativa de 20 historias que hacían el world building para todo lo que después sería Arcane. Después vimos, por ejemplo, en el 2020 toda la estructura narrativa para armar el tema de los vigilantes, los caminantes funestos que hablábamos en algún stream, que aparece, que es la criatura que aparece en la cinemática de Rise, también la construcción de la Trifarix y todos estos cambios agregados. Justamente de esto se trata el video de la hematomancia por alguna razón, y cómo el siguiente bloque es el 2024, que justamente es el proceso en el cual vamos a tener Arcane. Esto es importante meditarlo de esta manera porque el juego no pretende tener un momento en el cual se acabe. Por ende, la narrativa debe acompañar al juego. Entonces, lo que vamos a estar viendo constantemente son historias cada vez más complejas, cada vez más difíciles de digerir, de procesar, para que, digamos, el playability sea más largo. ¿A qué me refiero con esto? Las historias van a empezar a dejar de elaborar hacia afuera y empezar a elaborar hacia adentro de los personajes. Vamos a ver más psicología de los personajes, vamos a ver más tramas emocionales, vamos a empezar a ver más relaciones entre los campeones, vamos a ver situaciones morales y cómo llevan al límite a nuestros personajes, porque es más fácil elaborar hacia adentro
en la dinámica de no consumir mucho espacio en el tiempo una vez que establecimos que hay un presente. El presente de la narrativa es después de la primera invasión oxiana, desde la constitución de la Trifarix hasta el proceso de la rebelión de los magos. Ese es el proceso del presente. Si de repente sale un campeón que nos habla de una tercera invasión oxiana, por decir algo, ¿en dónde queda la segunda, güey? ¿Sabes? Es como que pierde importancia. De hecho, las guerras rúnicas no tienen importancia hasta ahora en el sentido narrativo de que no tenemos información al respecto. Supongo que en algún momento va a salir un campeón que va a ser fundamental dentro de las guerras rúnicas. Podría ser, pero nos enfrentamos a esta situación que ya habíamos comentado mucho, que es el fenómeno del protagonismo tóxico, en el cual la misma narrativa, cuando hay tantos campeones, genera que los campeones empiecen a salir de la nada, porque el mapa es finito, el tiempo es finito. Entonces como que empiezan a salir cosas de la nada y dices, güey, si este dude me ayudó en la guerra Darkin, pero nunca se había mencionado, pues como que queda raro, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Naafiri. Si no estás en la historia del ocaso de los dioses y nadie nunca te había mencionado, pues no sé, apareciste de la nada. Después nos dicen que eras muy poderosa y que quizá pudiste comandarlos a todos. Es como, güey, ¿de dónde? O sea, ¿dónde está la materia prima para conjeturar esa idea, güey? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, las historias van a elaborar hacia adentro, como en el caso de Ari. Tenemos una Ari pasando por un proceso de depresión, empujada por un ciclo psicológico destructivo en el cual quiere conseguir placer. Para conseguir placer tiene que causar dolor. Al causar dolor se siente arrepentida, lo cual la hace bajar. Y bueno, la única forma de salir del ciclo es justamente a través de causar dolor de nuevo. Creo que vamos a empezar a ver cositas. Y ojito con cositas, ¿eh? Por ahí vi algo en pantalla, mi bro. Mi bro, Los Desconocidos. Muchísimas gracias por el apoyo, mi bro. Ahí, por favor, gente, en el chat, duraznitos fraternales para mi bro, Los Desconocidos, que nos avienta aquí el super chat. Muchísimas gracias, mi bro. Ahí está la alertita y nos dice: siempre he tenido la duda de si Thalía es una axiómata, porque según leí una vez, ella descendía de magos ixtalís. No sé qué tan cierto sea esto. Bueno, nosotros ya hicimos el video especial hablando de Thalía y no parece que vaya en ese sentido, digamos de forma práctica, pero en una forma más de macro tiene todo el sentido. Y eso es lo interesante de la narrativa. Fíjate, técnicamente todo Shurima es Ixtalí, en el sentido de que la magia inherente dentro del continente, no el imperio, sino el continente shurimano, proviene de un solo lugar, o sea, de un binomio, mejor dicho. Proviene de un lugar y va hacia otro lugar. Es una especie de vía. En donde nace es en la selva Ixtalí. La magia de todo Shurima nace en la selva Ixtalí y se conecta con el punto de salida, que sería Targón, güey. Entonces, técnicamente, todo lo que hace magia en Shurima, el continente, tiene una base importante de Ixtalí. De hecho, el Infinity Age, por ejemplo, este que nosotros lo vemos en el juego como un ítem, en realidad es una condición. Cuando tú metías un arma dentro de las aguas subterráneas shurimanas, que conforman el oasis de la vida y todos estos más, el del amanecer, el del atardecer, el que está en Solán, perdón, que custodiaba Solani, etcétera, etcétera, provienen del agua de Ixtal. Así es que técnicamente todo lo que pervivió después de de la guerra contra el vacío, la guerra Darkin, técnicamente bebe, nunca mejor dicho, de lo Ixtalí. Ahora, si proviene directamente, definitivamente no creo que vaya por ahí la narrativa, aunque podría ser, güey, podría ser. Hay algo que quiero agregar a tu idea, mi bro, que también nos dice Los Desconocidos. ¿Por qué los magos? Porque los magos que crearon a Malphite eran Ixtalís y Malphite es de roca, o sea que eran magos geomantes. Hay una cosa bien interesante con Ixtal ahorita que no sabemos qué va a pasar, pero tiene que ver con el rework de Skarner. Recuerden, mis bros, que ya nos ticiaron aquí Riot Games unos detallitos por aquí por allá, pero en general parece que el lore de Skarner se va a ir o va a tender hacia estas deidades. O sea, va a tener una onda similar a Yana, a Bolívar, a Orn. Nos comentaron, semidios o dios que va a ser Skarner va a ser el primer usuario de magia elemental. Y una vez dicho eso, su magia elemental o su axiómata es de tierra o piedra o de geomagia, como tú mencionas, mi bro. Y es el primer axioma que le enseña a los mortales. Parece que se va a ir por allá.
y tiene mucho sentido que vayan en esa dirección. También tendría mucho sentido que así como tienen un dios o un semidios que va a ser Skarner de este axiómata, también de este axioma, perdón, también lo hagan de los otros que son prominentes en Ixtal. Lynch bien mencionaba la magia generada o creada o el axioma que heredaron los Ixtalís es el del tiempo. De hecho, eso está muy ligado a lo que pasó en Icacia y sobre todo a lo que Cillian representa como campeón y su lore. Por ahí alguien preguntaba si el lore de Cillian es muy interesante. Sí, güey, es uno de los más interesantes porque tiene mucho espacio para crecer y también habla de un concepto que es muy difícil de entender y muy complicado de explicar, que es cómo funciona el tiempo y también cómo funciona el tiempo conforme al vacío, porque recuerden que el vacío es atemporal, no tiene tiempo, no tiene existencia. Entonces, ¿cómo explicas a nosotros o cómo nos explicamos que el tiempo puede ser todo al mismo tiempo y a la vez no está pasando nada? Entonces, es un concepto difícil de explicar. Se entiende que con Skarner lo que van a empujar primero es el axioma de la tierra o de la piedra, no sé cómo le vayan a llamar, y después nos expliquen los demás, que Quillana, perdón, lo demuestra bastante bien, ¿no? Es la Yuntal que tiene los axiomas más poderosos de la mayoría de los axiomas posibles. Entonces, estos axiomas van a estar representados o van a estar ligados a deidades distintas y parece que para allá va el lore de Ixtal. Pero ya veremos con qué nos sorprende Riot Games y solo quería cerrar con esa idea, mi bro. Me pregunto por qué Malphite no se quedó a proteger Ixtal, sino que se fue a Sound. Fíjate, esta pregunta es interesante, güey, y va concatenada. No es que se haya ido de Ixtal per se, sino que la noción que tenemos de Ixtal no existía en ese momento, güey, sino estaba el imperio. Y si bien el imperio shurimano, güey, era un conglomerado de un montón de ciudades-estado, una de ellas era justamente Ixtal. No se queda en Ixtal porque no hay nada que hacer en Ixtal. No hay nada que hacer en Ixtal porque ellos tenían ya una protección, que es el bosque mágico. El bosque mágico que funciona de la misma manera que funcionan los bosques mágicos de Demacia y los bosques de Petricita, ¿no? Que son dos diferentes. O el bosque mágico de Jonia. Entonces, lo que parece que está haciendo Malphite es ir a lo largo de toda Shurima cerrando grietas. Y la última en la cual tenemos constancia de que está es justamente en la que está en otro puesto de avanzada Shurimano, parte del imperio de Shurima, en Sound o Shrava Sound, que está justo debajo del río Pilt, de donde el Real, mi panita, la rubia, no sé si han visto los videos de Real, no se los voy a spoilear, pero ahí nos revelan que incluso un emperador de Shurima fue de Sound o vivió en Sound y que tenía a un dude en particular con la habilidad de encerrar espíritus problemáticos en objetos, güey. Darkins, güey, ¿sabes? O sea, literalmente todo parece indicar que Maisha no fue la que tuvo la gran idea de sellar a los Darkins en objetos, sino que eso ya se hacía en Shurima y bueno, ella les enseñó a debilitarlos con el Chalikar y con la luz de la luna para poder sellarlos luego con las prácticas que ya eran endémicas de la región, güey. Yordles. Tenemos Yordles, Bundle Tale se viene para League of Legends de mano de Riot Forge. Es un nuevo desarrollo que llega en 2024, ahí está en pantalla. Salió de la nada, güey. Nos trajeron un teaser bien interesante y está muy chido, se ve chido. Sí, salió de la nada, güey. Fue muy curioso porque no sé si en el chatcito sepan más que yo al respecto, güey, pero yo no sabía nada. Yo vi el video y dije, esto existe, what the fuck, man. Y está bien interesante, güey. De hecho, el MMO yo pensé que iba a ser similar a esto. Ya saben, como estos juegos como Golden Sun o de este tipo, ¿no? Como de Game Boy Advance con esta ondita. Y me gustó mucho, güey. Creo que va a ser muy divertido de jugar. Creo que se presta a que nos den un montón de narrativa. Y mi bro, va a haber un calcetín que habla, güey. O sea, todo lo que tiene un calcetín que habla. Ahí shout out a 31 minutos. ¿31 minutos? ¿Se llamaba 31? Sí, 31 minutos, mi bro. Muy chingón, güey. Así es que yo creo que va a ser un éxito. Y bueno, vamos a estar listísimos y aquí para probarlo y para traerles contenido porque se ve que va a estar
chingón, güey. Sí, ojalá, ahí está el calcetín parlante. Ojalá saquen a calcetín con Rombos Man. Ese men era chido. Y ahí está. También nos van a mostrar un poco más de Vandal City, cual es bastante interesante porque recuerden que Vandal City está en este lugar extraño que posiblemente es parte del plano espiritual, posiblemente su propia realidad. Realmente no nos han dicho exactamente cuál de las dos es. Así que ya veremos si Bundle Tale nos termina de amarrar el lore de los Yordles. Y pues está interesante, se ve precioso y parece que va a traer una jugabilidad diferente a lo que nos ha acostumbrado Riot Games. A mí me recuerda mucho a este juego que se me olvida cómo se llama, que salió para el Switch y que se me fue el nombre, güey. Que tienes así ¿Cuál, güey? como tus vecinitos, Animal güey. Crossing. Ándale, ese mero, güey. Me parece como Animal Crossing, pero al parecer va a tener como más aventuras y más misiones. Y pues va a ser interesante cómo lo lleva. Y salió de la nada, güey. De la nada lo sacaron. Sí, sí, salió de la nada, güey. Simplemente lo vimos y dijimos, ok, se ve bien. A mí, yo no espero nada de los videojuegos, honestamente. A mí me chupa bastante un huevo de... No tengo expectativas. Creo que hemos criticado muy fuertemente en el canal la cultura de hype y de los leaks como para esperar cosas de los contenidos. Lo que sí les puedo decir es que a mí me gustaría que hubiese dos cosas fundamentales en este juego. La primera es que nos expliquen un poquito en dónde está Vandal City, es decir, cómo es que convive con la realidad eh, física y si es parte del reino espiritual, que es como la tendencia que habíamos tenido, es parte del reino espiritual. A mí me parece que no encaja del todo porque sabemos que la realidad espiritual tiene como un binomio ya bien establecido, los Akane y los Kanmei, y que hay unas dinámicas ahí etéreas y está chido. El hecho de que puedan salir de manera voluntaria, como que me hace pensar entonces qué son estas criaturas. O sea, ¿son Akanas o son Kanmei? ¿Sabes? Te haces preguntas que no deberías hacerte, güey. Y eso sucede cuando algo no está bien establecido. A mí me gusta creer que son parte de la realidad onírica, pero también me genera muchas preguntas como, ¿Lisandra podría entonces tener acceso a ellas? ¿Los Darkins pueden viajar a través de Vandal City? O sea, hay preguntitas, ¿no? El Nocturne se está chingando Yordles. Hay preguntillas que se hacen que no se tendrían que hacer, güey. Entonces no me gusta. Creo que me gustaría saber eso, güey. Si son parte de una realidad paralela, si hay una tercera capa de la realidad que no está explorada, si es un velo entre las realidades, eso me gustaría saberlo. Y la otra cosa fundamental, güey, si no lo tiene, desinstalo el juego y es qué pedo con la piedra que tiene que guardar Lulu. Porque mira, me parece un meme cagado que la pongan a buscar la piedra porque nadie le agrada a Lulu y a mí no me agrada Lulu. En el juego la baneamos por antonomasia, pero también creo que en esa piedra hay como un poder oculto que podría ser un gran plot twist, así de, güey, creo que la piedra sí era interesante y sí necesitaba una guardiana que estuviera al pendiente de ella porque es la cosa que lo cambia todo, güey. Sería cagadísimo ver eso, güey. Entonces, no sé, ahí shout out a los dudes que están haciendo la historia y ojalá podamos conocer qué chingados es la piedra, man. Sí, güey, estaría bien chido. Ojito el Barton, ¡Oh, ¿eh? mi bro! Sí, lo acabo de ver, mi bro. Barton nos dice, ahí les va un apoyo. Muchísimas gracias, mi bro, por el apoyo. Se echó aquí el super chat. Mis bros, ya saben, duraznitos fraternales para mi bro Barton, que pues nos echó aquí los taquitos en la cena. Muchas gracias, bro. Como hablamos de su tema favorito del Jaime Maussan, güey, se motivó mi panita. ¡A huevo! Güey, pero cuando nos manden así superchats, escriban cosas, güey, para que les contestemos acá chingón. Digo, muchas gracias, mi bro, muchas gracias. Pero, güey, escríbenos ahí algo, güey, para que te contestemos en cortito, men, para que esté chingón. Aunque sea que nos pida el papure, ¿no? Como decía Ándale. De Timo, hecho, ya güey. lo estamos practicando, ¿eh? Linkstein ya se sacó ahí la coreografía. Y Sí, pues, güey, ya. Todavía me confundo, güey, entre el guiño del conejito, güey, y el amor y paz, pero ahí voy, güey, ahí voy.